Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al blog Cultivando el Ser, este espacio que hemos creado en la Cámara Pro Cultivos de la ANDI para hablar semana a semana de temas de interés para el agro nacional. Hoy pues vamos a hablar de un tema súper importante y para eso quiero presentar a nuestro invitado. Él es Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Camilo, ¿cómo estás? Álvaro, muy bien, qué bueno volverte a ver. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, no, Camilo, a ti muchas gracias por aceptar esta invitación y hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, el Congreso Agroindustrial de la ANDI. Camilo, y quiero que entremos en materia de una vez y te quiero preguntar, ¿cuándo y dónde se va a realizar este Congreso y hacia quién está dirigido? Álvaro, por quinta vez nos vamos a encontrar en el Congreso Agroindustrial de la ANDI. Este es un evento que hacemos con alguna frecuencia anual, a veces nos demoras un par de años en volverlo a hacer, pero esta vez nos encontramos después de un año de nuevo en Medellín. Esta vez va a ser el 7 y el 8 de noviembre en Plaza Mayor. Con actividades inclusive que creo que podemos hablar un poco más adelante, actividades previas durante el Congreso y también actividades posteriores. Va a ser un encuentro súper interesante donde el eje central de esta conversación es cómo impulsar la reactivación sostenible de toda esta cadena agroindustrial, que no es solo, como normalmente uno lo entiende, Álvaro, que es la parte agrícola, tampoco es solo la parte industrial, es conectar esos dos mundos en lo que hemos denominado en la ANDI, agro más industria. Eso que señalas es muy importante, esta conexión, y vamos a hablar más adelante de eso, pero antes quiero que nos cuentes, Camilo, ya nos dabas como un brochazo sobre cuál va a ser esa línea principal del Congreso, pero ¿por qué no nos cuentas cuáles son esas líneas generales que guiarán la conversación durante el Congreso Agroindustrial de la ANDI y cuál es la relevancia justamente de este tema para Colombia? Sí, Álvaro, es que mire, déjenme le doy un poquito de contexto y ya entro en cada una de esas líneas. Lo primero es que yo creo que todos hemos escuchado desde que estamos chiquitos que Colombia tiene un gran potencial en la agroindustria. Ustedes sí que lo han abordado en el blog, el tema de las grandes oportunidades que Colombia tiene, pero también los grandes retos y dificultades. Por eso queremos poner sobre la mesa en el marco de este Congreso de Agroindustria el detalle, ya de forma mucho más fina, lo que hemos denominado en la ANDI la estrategia de agro más industria. Esa estrategia parte de un supuesto, Álvaro, y es que Colombia no ha desplegado el gran potencial que tiene para volverse relevante ante el mundo y por supuesto ante Colombia también, pero ante el mundo en esa agroindustria. Y esta vez, el año pasado lo que hicimos fue delinear un poco esa estrategia, cómo está compuesta, cuáles son las actividades como en general que deberían incluir esa estrategia. Lo que vamos a hacer este año es hacerle zoom a varios elementos de esa estrategia, ver cómo hemos avanzado en el último año, pero sobre todo poner en la mitad de la conversación el tema de sostenibilidad, el gran concepto de sostenibilidad, que sin duda es la mejor estrategia que Colombia puede, es el mejor componente que dentro de la estrategia Colombia debe seguir para diferenciar el portafolio de los productos agroindustriales que ofrece, no solo para Colombia, sino también para el mundo. Ahí está como el gran eje de la conversación, la sostenibilidad, muy atado a un gran reto y también una realidad que es la reactivación. Porque por un lado los números del componente agro este año han sido muy interesantes, con crecimientos relevantes si nos comparamos, por supuesto, contra los últimos años. Pero por el lado industrial, es decir, aquellas industrias que utilizan el agro como materia prima, los números no han sido buenos. En particular, la industria de alimentos, que como tú sabes, la que yo dirijo en la ANDI, la Cámara de la Industria de Alimentos, las caídas han sido significativas. Si comparamos el 2014, el 2024 con el 2014, la última década, vemos que este ha sido el peor año, el 2024, en esta última década. Inclusive, si vamos más atrás, 15 o 20 años inclusive, ha sido el peor año en ese lapso de tiempo. Entonces, por eso también queremos traer esa conversación acerca de reactivación. Los asistentes entonces van a encontrar la profundidad en el marco de la estrategia Agro más Industria de sostenibilidad, pero muy atado a reactivación. Ahí es donde vamos a estar conversando este año. Has mencionado, Camilo, un par de veces la estrategia agro más industria y la tercera pregunta va muy enfocado a eso, Camilo. ¿Cómo se está articulando desde la ANDI esa conexión entre la industria, las empresas productoras de alimentos y pues los productores del campo colombiano? Esa es muy buena pregunta, Álvaro, porque mira que históricamente, cuando hablamos de agroindustria en Colombia, normalmente vemos una cadena de valor que comienza en el agro y termina en el consumidor. Lo que proponemos con la estrategia agro más industria es la cadena inversa. Es primero hablar del consumidor,
hablar de esos retos que tenemos en Colombia y en el mundo. Por ejemplo, en Colombia, los retos de inseguridad alimentaria, que cerca de 18 millones de personas en Colombia tengan que estar tomando decisiones para afrontar el hambre, nos tiene que invitar a la acción. Que la posibilidad de acceder a dietas balanceadas, donde tanto los alimentos con valor agregado, los alimentos procesados, como los alimentos frescos tienen un espacio, nos tiene que invitar a la reflexión. Cuando pensamos que en el mundo, de acuerdo a datos de la FAO, vamos a pasar en el 2020 de cerca de 8.000 millones de habitantes a cerca de 10.000, a 9.800 millones de habitantes en el 2050. Imagínate ese brinco generacional que implica de 8.000 a casi 10.000. Hay oportunidades también y retos fundamentales para también alimentar al consumidor. Entonces, por eso, esta estrategia de Agro más Industria arranca hablando del consumidor, luego vemos los canales a través de los cuales se le llega a ese consumidor, por supuesto el rol de la industria que le da valor agregado a las materias primas y también hablamos, por supuesto, de los cultivos, del rol de los campesinos. Si entendemos que en el marco de la estrategia el eje de toda esa conversación es el abastecimiento del consumidor nacional e internacional, pues la estrategia Agro más Industria, a partir de ese foco, va desarrollando una serie de dimensiones, por ejemplo, los encadenamientos nacionales y globales, el marco normativo para la competitividad, la modernización tecnológica, los instrumentos públicos para el desarrollo empresarial, la articulación institucional, el talento humano pertinente y el desarrollo sostenible. Y en el congreso de este año, en el 5º Congreso Agroindustrial de la ANDI, queremos profundizar con mucho más detalle en ese componente de desarrollo sostenible y, por supuesto, en reactivación, que va muy de la mano de lo que me estás preguntando relacionado con el encadenamiento, con la conexión entre el campo, la industria y la ciudad. Pues como nos cuenta Camilo, pues esta cita del Congreso Agroindustrial de la ANDI es más que pertinente en un momento como este. Va a tocar unos temas súper importantes. Aquí aparece en pantalla la dirección en la que pueden tener más información sobre cómo participar, también las redes sociales de la ANDI, en las redes sociales de Productivos, en las redes sociales de Camilo Montes, que él es muy activo en redes sociales, también ahí encontrarán toda la información y pues invitados todos a asistir a esta cita que es tan pertinente como relevante. Camilo, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y por tus respuestas tan esclarecedoras. No, a ti Álvaro, los asistentes al Congreso en Medellín el 7 y el 8 de noviembre van a encontrar no solo una agenda académica nutrida para inspirarse frente a lo que los conferencistas, los panelistas van a ofrecer, sino que van a encontrar dos cosas más. Los que asisten el día anterior, el 6 de noviembre, que es un miércoles, pueden visitar sitios de interés. Por ejemplo, ir a ver procesos de agricultura y de ganadería regenerativa. Van a poder ir a plantas de producción, de cómo se hacen los chocolates, cómo se hace el café, cómo se producen, por ejemplo, insumos agrícolas y pecuarios. Hay una empresa de agrocultivos, por ejemplo, que está abriendo su planta para que la gente pueda ir a conocerlo, pero también va a poder interactuar con más personas que asisten al Congreso para reflexionar sobre qué implica el desarrollo de la agroindustria. Eso el día antes. Y durante el Congreso no solo tenemos la agenda académica, sino también tenemos una rueda de relacionamiento, donde va a haber contacto de alto nivel, citas no solo de negocios, sino de proyectos, para que salgamos todos con mucha potencia después de esos 2 días más el día previo de visitas, con muy buena energía en términos de los cómo, de la acción, de poder desplegar esa estrategia que desde la ANDI hemos puesto sobre la mesa. Bueno, pues más actividades que le agregan aún mayor atractivo a este Congreso de Agroindustria. Camilo, nos vemos entonces en Medellín 7 y 8 de noviembre. Así es, Álvaro, ya nos vemos. Bueno, y a ustedes no queda más sino invitarlos a que sigan conectados con el blog Cultivando al Ser para que estén enterados de temas como estos que son de importancia y de relevancia para el acontecer nacional. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.